Muy buen día, amigos. Los saluda nuevamente Roberto Bonilla, copiloto organizacional e innovador inusual en Novarum, México. El día de hoy tengo el gusto de interactuar, de dialogar con un gran amigo, exalumno, por cierto, muy brillante, el doctor Nicolás Jorge Hendrix Troglen. Voy a repasar brevemente su semblanza para luego iniciar un diálogo sobre un tema que les vamos a revelar en un momento más. Nicolás es ingeniero mecánico administrador por el Tecnológico de Monterrey. Posteriormente estudió una maestría en ingeniería de materiales en el Tecnológico de Massachusetts en Boston y finalmente su doctorado en ingeniería de materiales en la Universidad de Sheffield, Inglaterra. El doctorado lo recibió en 1995, así es que ya tiene 30 años de trayectoria profesional a partir de que obtuvo el doctorado. Si nos vamos a partir de que obtuvo la carrera, pues ya es un veterano en estas lides profesionales, ¿no? Sus líneas de investigación incluyen la administración de la tecnología e innovación, el análisis estratégico de costos de manufactura, la sustitución de materiales, la ingeniería de materiales, por supuesto, y los procesos de fabricación. Como actividad profesional, trabaja en administración de la tecnología para diversas empresas, tanto en México como en Estados Unidos, entre ellas Cemex, Quimba, Grupo Cementos Chihuahua, Praxair y Sony Nuevo Laredo, Sony de Tijuana, Symbol Technologies, Vitro Corporativo. En el área de ingeniería y sustitución de materiales ha desarrollado trabajos para empresas que incluyen Car Plastics, Cemex, Cervecería, Cuauhtémoc Moctezuma, Citrofruit, Frisa, General Electric, Manufacturing and Services, ILSA, que ahora es Ternium, Metalsa, parte del grupo Proesa, y Vitro Vidrio Plano. Ha participado como evaluador del Premio del Mérito al Desarrollo Tecnológico, Tecnos, del Gobierno del Estado de Nuevo León, y tiene un reconocimiento al desarrollo tecnológico de Grupo Vitro y Premio a la Innovación en Axtel. En ambos casos también como evaluador. Muy bien. Nicolás, pues un gusto tenerte aquí en este capítulo de Conexión Novarum. Como te comenté, vamos a dialogar tranquilamente como si nos estuviéramos echando un café en persona. Nicolás actualmente radica en Estados Unidos, pero la ventaja de la tecnología nos permite estar aquí muy a gusto compartiendo ideas. Les doy un breve antecedente. Hace unos días, platicando de varios temas, Nicolás me puso sobre la mesa 3 preguntas que nos debemos de hacer con relación a los colaboradores en las empresas, y la verdad es que me parecieron geniales. Me gustaría mucho explorar el día de hoy esas 3 preguntas y sobre todo sus respuestas para que descubramos alternativas diferentes, innovadoras para la atracción y retención de talento. Yo pienso que son preguntas fundamentales y como muchas veces lo hemos estudiado, leído, más importante que la respuesta con mucha frecuencia es la calidad de las preguntas, ¿no? Entonces, aquí no vamos a estar utilizando inteligencia artificial, es inteligencia humana y la estamos viendo aquí frente a frente con Nicolás. Platícame, Nicolás, de esas 3 preguntas, si quieres dar una breve introducción y luego nos vamos profundizando en cada una de ellas. Oye, pues un placer poder compartir estas ideas contigo. Todo esto empieza porque en mi actividad de administración en la tecnología e innovación, noto a los directivos de las organizaciones demasiado obsesionados con definir su modelo de negocios. Y cuando uno se aproxima desde una perspectiva de la visión de la organización, es desafortunadamente muy común que te topes con un poquito con pared. O sea, de esas cosas no quiero saber. No sé, no he detectado cuáles son esos factores que hacen que una persona se abra a un diálogo de este tipo o se cierre. Pero vamos desde la persona que no cree en el proceso científico y entonces toda la teoría pues, está muy bien para poner el pizarrón ahí cuando estás dando clases, pero aquí es la vida real, ¿no? Hasta personas que de alguna manera piensan que todos somos iguales, no alcanzan a detectar
que hay desde diferencias sutiles hasta diferencias sustanciales en las personalidades y muy, muy interesantemente en los quehaceres. Fíjate, voy a dar un rodeo pequeñito. Ok, Hace unas adelante. semanas me invitaron por segunda vez a un día de diálogo en una organización que trata de acercar a chicos de las prepas, digamos, menos favorecidas aquí en el área de la ciudad, con mentores. Y esos mentores pueden ser desde el papá, el tío, un coach, y nos invitan a otras personas con otras experiencias, con otros talentos, a participar en esos diálogos. Y de alguna manera, en este diálogo que tuvimos, aparece esta idea de somos lo que pensamos. Y entonces les digo, bueno, es que espérate, depende con quién hables, porque si hablas con un nutriólogo, somos lo que comemos, ¿no? Y si hablas con un terapeuta de actividad, te va a decir que somos lo que hacemos. Y si hablas con un filósofo o con alguien con una profunda espiritualidad, te va a decir somos lo que pensamos, somos lo que sentimos. Y entonces se abre un abanico impresionante de diferencias, porque pues, obviamente todos tenemos un bagaje de experiencias y una historia muy diferente. Y en ese sentido me impacta mucho, regreso al caminito, que haya directivos, haya gerentes que mi empleado es mi empleado, no pasa nada. Entonces, sin entrar en las minucias del marco de referencia teórico de Spiral Dynamics Integral, me puse a pensar cómo puedo llevar a un amigo que tiene su pequeño negocio, su pequeña empresa, que no lo siento con una madurez de experiencia como para entrarle a Spiral, que tiene que pensar en que cada uno de sus colaboradores tiene que tener un modelo que le permita realmente encajar en la organización y ser exitoso en la organización, porque si el colaborador es exitoso en la organización, a la organización le va a ir bien. La organización no le puede ir bien si los colaboradores no se sienten exitosos. Y de ahí aparecieron las 3 preguntas, un poco en contraposición al modelo de negocios. Si el modelo de negocios, independientemente de la estrategia o de la metodología que uses para desarrollarlo, busca contestar 3 preguntas. ¿Cómo le voy a agregar valor a mi cliente? ¿Cómo voy a monetizar ese valor? ¿Y cómo voy a generar crecimiento? Y la mayoría de los jóvenes emprendedores, jóvenes empresarios, pues que han tomado algún curso o hicieron la maestría de administración o están en el IPADE o en algún esquema de mentoreo que ahora se han hecho muy populares en casi todas las ciudades, están muy empapados de eso. Pero en ese diálogo, en esa reflexión e incluso discusión, nunca se habla de los colaboradores. Solo se habla del producto, del proceso para generar el producto y se habla muchísimo de toda la parte de la mercadotecnia, independientemente de que la mayoría de la gente tiene confundido ventas y promoción con mercadotecnia, que son 2 cosas totalmente diferentes, pero bueno, en eso se centra la discusión. Y entonces se me ocurrió esta triada de preguntas y las bauticé un modelo de trabajo. El modelo de trabajo algo muy sencillo, sí, muy claro. Y existe, lo tengas explícito y reflexionado o no, la persona, ¿cómo se relaciona la persona con su trabajo? Es una pregunta que a veces resulta un poquito más complicado contestarla, no es tan directa, pero te puedo poner los extremos. En un extremo, la relación con el trabajo es la tarjeta de checar el horario. ¿Estás o no estás? Y empujas el botón o no empujas el botón. Y nos podemos ir al otro extremo, un consultor, un profesor universitario, un directivo, un dueño de empresa, pues evidentemente no se puede relacionar con su trabajo de esa forma, se tiene que relacionar con su trabajo a través de su motivación intrínseca, a través de sus creencias y a través de sus principios. Si yo, mi empresa, quiero que sea
lo más ambientalmente sustentable, pues es porque detrás de eso hay un principio muy personal, ¿no? Claro. Si a mí me vale sombrilla el medio ambiente y me vale sombrilla andar derecho, andar chueco, siempre y cuando gane dinero, pues es otra forma de relacionarse con su trabajo, ¿no? Y obviamente entre esos dos extremos pues hay toda una gradación. Por ejemplo, todo aquello que tiene que ver con seguridad, con inocuidad alimentaria. Yo quiero que la persona se relacione con su trabajo a través de principios, procedimientos y normas, ¿no? Claro, claro. No porque ando yo de buen humor hoy, las cosas van a salir bien y mañana no. Entonces hay una gradación ahí de cómo queremos que la persona en ese puesto en particular, en este momento de la vida de la empresa, se relacione con su trabajo. Déjate pregunto algo. ¿Qué tan importante es el autoconocimiento? O sea, ni siquiera te estoy hablando de autoestima, pero quizás el primer paso es el autoconocimiento de la persona, de saber a qué aspira, qué busca en la vida, cuál es su visión personal, porque debe haber algún alineamiento, ¿no?, entre sus expectativas personales y su realización en el trabajo. Por supuesto. Y ahí encuentras mucho mismatch, ¿no? Que no hay, las cosas no encajan por una playa de razones que van desde las expectativas de la persona son poco realistas. El chiste del que todos nos reímos, ¿verdad? Del ingeniero industrial, dice, estás bromeando, no, pues tú empezaste, ¿verdad? Sí. Hasta las personas que no se dan cuenta que pueden aspirar a más. Y esto va muy atado también a talentos. O sea, tienes el conocimiento, las habilidades y las actitudes necesarias para ese puesto. Y yo creo que todo esto se contesta precisamente con esa pregunta, ¿cómo se relaciona la persona con su trabajo? Pues ese trabajo la va a realizar, la va a retar, la va a predisponer a fracasar. Ciertamente, por eso te digo que es una pregunta que no es tan fácil de contestar, o sea, tiene un montón de dimensiones, pero dimensiones que una persona que no está familiarizada con metodologías o con teorías de desarrollo organizacional, sí le puede entrar al torito por su cuenta con una reflexión guiada, ¿no? Una segunda pregunta importante, esa persona cómo se relaciona con la organización. Y ahora, en esta época de transformación digital, ahora resulta que todos nos relacionamos con la organización a través de tickets. Y eso está muy divertido, ¿no? Sí. Hasta que le escribo yo a una persona que no sabía yo ni si era hombre o mujer, más recibía correos electrónicos del ticket y encantado. Cuando sepa quién eres y cómo te llamas, con mucho gusto te contesto, ¿no? ¿Por qué? Porque yo estoy acostumbrado a relacionarme con personas, no con tickets, y a esgrimir argumentos, no a seguir políticas reduccionistas. Entonces, bueno, hay que preguntarse para cada estrato, cada actividad dentro de la organización, bueno, esta persona, ¿cómo se va a relacionar con la organización? Evidentemente no puede ser igual para una persona que está, digamos, en una línea de producción sumamente repetitiva, bajo requerimiento de conocimientos y de calificaciones, a una persona en la que tú esperas que realmente aporte su conocimiento, su experiencia al desarrollo de su impacto en la organización. Entonces, esa es otra pregunta que también de manera relativamente fácil, alguien que está metido en ese vericueto, pues con una reflexión guiada, pueden empezar a encontrar respuestas. Oye, con estas dos preguntas, ¿en dónde quedaría la relación con su superior, su líder, su jefe? Esas son. O sea, pero tú, en este mundo reduccionista de la administración, tu relación casi siempre se restringe a tu relación con tu supervisor. Y si tú ya estás en una posición de jefatura o gerencia, tu mando superior note el esfuerzo para evitar usar la palabra líder. Ajá. Tu mando superior y tus reportes, ¿no?
Sí. Pero esa persona, ¿cómo se relaciona con compras o con contabilidad? ¿Qué impacto puede tener en mercadotecnia? O sea, si es un vendedor que anda en la calle y tú lo único que te interesa es cuántos pedidos colocó ese día y cuánto valen esos pedidos ese día, perdiste la grandísima oportunidad de que te platique qué está pasando en la tiendita Doña Tenchita y qué onda con la señora que le está poniendo la tiendita enfrente para hacerle competencia y por qué donde hay un Oxxo no puedes poner esto y donde hay un Soriana no puedes poner aquello. Ujú. ¿Por qué? Porque no está estructurado cómo esa persona se relaciona con el resto de la organización. Lo limitamos a cuestiones muy, muy operacionales, muy puntuales. ¿Esto tendrá que ver con la forma en que se representan los organigramas? Al revés. A ver. Bueno, no, sí, como tú dices, esa forma de pensar resulta en el organigrama que pintamos, ¿no? Sí, porque digo, este es mi jefe y Claro. pues yo no puedo hablar con este ni con este porque tengo que ir por arriba y dar la vuelta y todo lo Claro. demás, ¿no? Sí. Ahora lo que también está de moda, hay que elevarlo. O sea, hay que seguir ese caminito. Yo no puedo agarrar el teléfono y hablarle a compras y decirle, no seas tarado, te pedí el número 7, no del número 6B. Sí. No, tienes que escalarlo al jefe, que lo escale al jefe para que ta. Entonces, ¿por qué? Porque ese pensamiento tan lineal, tan operacional, ciertamente el reflejo es un organigrama de cajitas y rayitas, ¿no? Oye, platícanos, van varias veces que dices, las organizaciones que operan con una mentalidad reduccionista. ¿A qué te refieres con esa palabra de reduccionista? Poca o nula reflexión sobre las posibilidades más allá de lo obvio. Si yo te contrato para mover piedras, solo hablamos de mover piedras. No cabe ni siquiera en la plática, olvídate en la discusión, hablar de otras cosas. Entonces, yo lo he visto muchísimo en el ámbito académico, por ejemplo, que en esta vorágine de renovación administrativa, llegamos al punto de, no, tú estás para dar clases. Oye, pero entonces esto se parece mucho a un tipo de esclavitud o de trabajos forzados en un campo de concentración, en cosas de ese Pues tipo. Sí, me muy lleva a pensar a eso. operacionales, Sí. muy reduccionistas, ¿no? Y bueno, la historia está afortunadamente plagada de contraejemplos buenísimos, ¿no? En el momento en el que tú generas la infraestructura para que las personas en una organización interactúen, empiezan a pasar cosas maravillosas. Y todos en algún momento dado estudiamos el 5%, perdón, el 10% de 3M, del tiempo en la gente de 3M, Sí. y en la época de gloria de los proyectos en Metalsa, ¿verdad? Cuando tú podías echar mano prácticamente de cualquier persona en la organización, y muchos otros ejemplos que demuestran que cuando tú generas la infraestructura para que la gente interactúe de formas complementarias a lo que es operativo y obligado, no estamos sustituyendo, estamos enriqueciéndolo. Bienamente ahorita un padrísimo ejemplo, Grupo Cementos de Chihuahua, donde las restricciones de mercado los llevan a pues, realmente jalar ideas innovadoras de toda la organización y emergen como una potencia en la producción, no de cemento ni de concreto, de productos de cemento y de concreto. Ok. Un poquito la idea de acero, ¿verdad? De acero no vende acero, de acero vende productos de acero. Claro. Sony de Tijuana, todavía en su época potente, mismos problemas, la producción emigrando a China y pues perdiendo cada vez más líneas de producto, hasta que Fujitomi-san dijo sobre mi cadáver, de esta planta dependen 5,000 familias y no me las van a endosar a mí, ¿no? Y entonces empezó en ese caso a través de una metodología que fue un collage entre Seis Sigma y círculos de calidad,
empezar a jalar ideas de todos lados, ¿no? Incluso clientes y proveedores. Ándale. Y un caso que me pareció que eso nos va a llevar a la tercera pregunta, un caso que me encantó, fue un transportista que le dice, Fujitomi, ¿quieres gastar menos en transporte? Organiza tu patio. Si bien me va, puedo meter un viaje por día, porque estoy haciendo fila en tu patio para cargar. Sí. Tú organiza tu patio, yo meto 2 viajes por día. Estamos hablando de mover producto de Tijuana a San Diego. Okay. Yo podría meter 2 viajes diarios sin problema, pero págame a tiempo. Me dices que me vas a pagar en 30 días y van 60 y no me has pagado. Pues te tengo que cargar los financieros, pues ¿cómo quieres que le haga? Claro. Y entonces empiezan a trabajar en todos los frentes, desde finanzas, logística, producción, gestión del recurso humano, y en tiempo récord, en 12 meses le dieron la vuelta a la tortilla. O sea, estamos hablando de una organización sin barreras organizacionales para la interacción entre los colaboradores. Independientemente que las funciones están claras, tú eres logística, tú eres producción, tú eres mantenimiento, pueden platicar entre sí. Y de hecho, los motivas a que platiquen entre sí de forma deliberada. Se puede dejar un poquito a que la misma dinámica vaya enrutando, pero es lento y puede que no salga bien. Alguien que sí le salió muy bien fue cuando Ilsa todavía era Ilsa. Es que la lámina que llevaba Galva, la lámina viene torcida y los que recibían la lámina de Galva, que en los que producían los paneles y los otros productos de lámina galvanizada, es que viene mal la cara. Queja, 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 y la productividad para abajo. Hasta que al buen René Garza, compañero mío de la carrera, se le ocurrió la idea de organizar unas carnes asadas. Ahí en unos patios, en unos jardines que tenía Galva, muy bonitos. Invitaba a todos los supervisores, más o menos de nivel, de todas las grupos, empresas y departamentos involucrados en esa línea de producto. No, la primera carne asada, un pachangón bruto, y se acabó la cheve y demás. Para la tercera, cuarta carne asada, ya le estaban pidiendo, oye, necesitamos aquí rotafolios y necesitamos pantalla porque estamos viendo esto. Hazlos trabajar, ¿no? Y eso sucedió pues antes de que se hicieran Ternium, 90, ¿no? Sí. Entonces hay muchos ejemplos nuevamente que demuestran que si tú de manera deliberada promueves la interacción entre diferentes grupos dentro de la organización, de manera formal, de manera informal, puedes empezar a movilizarte mucho más rápido. Que también me imagino que debe venir aunado a una cultura en donde se tolere el error. El error en la intención de mejorar. Puede ser que haya intentos de cosas que no funcionen. O sea, y no necesariamente se les va a penalizar, se les va a cobrar, se les va a descontar de nómina o cosas de ese tipo. Bueno, en algún momento Enrique Canales decía, ¿no? Que un porcentaje de bateo de 300 ya estás del otro lado, ¿no? O sea, 1 de cada 3 realmente va a funcionar si vas bien. Pero el simple hecho de que las personas puedan interactuar de manera, no quiero decir libre, pero al menos de manera no estructurada, puede traer muy buenos réditos. Yo ahorita conozco más de una organización donde está literalmente prohibido que hables con alguien que no sea tu subordinado o tu jefe. Sí, pues o sea, muy militar, ¿no? La estructura. La estructura en lugar de una... De hecho, son organizaciones o mecánicas, ¿no? Que están como diseñadas, preestablecido, y a lo mejor con sistemas de información pretendemos que todo siga una ruta específica y rompes completamente con un comportamiento orgánico en donde se adaptan incluso a un entorno cambiante, a una cancelación, a un accidente, a una serie de situaciones que pueden emerger de una forma fabulosa. Déjate comento un video que me lo mandaron en 2 partes hoy. La verdad es que nunca había visto un video así, me impresionó. Y es en Puerto Vallarta, aparentemente es reciente,
donde en los parapentes que los jalan con una lancha, ¿verdad? Y te aterrizan en la misma playa donde te recogieron, se les zafó la cuerda. Okay. Y había un viento fuerte, entonces se ve como la persona, no se alcanza a ver si es hombre o mujer, pues se va yendo hacia las montañas, ¿sí? Porque hay montañas ahí en Puerto Vallarta. Y pues ahora sí que quién sabe en dónde va a caer, ¿no? La segunda parte del video resulta que es una mujer joven, cae en un poste de energía eléctrica, el parapente se atora y ella queda colgada, ¿sí? Lo interesante es lo que hace la gente, ¿sí? Lo que hace la gente mucho antes de que lleguen las autoridades, protección civil, bomberos o lo que sea, un cuate echa de reversa su camioneta, la pone pegada al poste, se sube y alcanza a detenerla para... Y otro le pasa un cuchillo para ir cortando pues todas las cuerdas, ¿no? Y finalmente la rescatan ilesa completamente a la mujer, ¿no? Oh, pero todo eso es una propiedad emergente, ¿sí? O sea, no hay un descriptivo de puesto, no hay un jefe, ¿verdad?, que te dé indicaciones, no hay un protocolo tampoco, ¿verdad? Sino simplemente es el deseo innato tal vez del ser humano de ayudar a un semejante, ¿no? Sí. Bueno, acabas de tocar un tema que es muy amplio, muy interesante y por lo mismo muy escabroso, ¿no? Que son ese espectro que va de las propiedades de diseño hasta las propiedades emergentes. Ajá. Entonces, una de las cosas que, fíjate, nunca lo había yo verbalizado así, pero tiene mucho sentido. Uno de los problemas con estas organizaciones tan rígidas es que tratan de ser excelentes en esas propiedades de diseño, pero pierden toda la oportunidad de crear propiedades emergentes. Una forma fácil de explicarle a alguien cómo está este asunto dices, yo quiero ser una persona puntual. Es una propiedad de diseño. Y te pones 20 alarmas y le hablas a tus cuates, oye, si a las 7 no me ha aparecido, van y me sacan de la cama, de alguna u otra manera tú te conviertes en una persona puntual. Pero si tú dices, es que quiero ser una persona creativa, sí. Ahora sí tengo que hacer un montón de cosas para que en su conjunto emerjan en creatividad y paradójicamente una de las primeras cosas que hay que hacer para ser creativo es ser puntual, ¿no? Pero también tienes que tener conocimiento, tienes que ser observador, tienes que y eventualmente emerges como una persona creativa, ¿no? Claro. Y lo mismo sucede con las organizaciones. Dependiendo de lo complejo que sea tu producto o tu servicio, la calidad puede ser una propiedad de diseño. Hoy los tornillos de media son de media y pasan el estándar ASME y se acabó. Sí, pero tú lo que estás ofreciendo es un sistema integrado que tiene un montón de subsistemas y de componentes y de servicios que van adosados a ese sistema. Pues entonces, para que puedas decir que eso tiene calidad, pues hay un montón de cosas que tienen que suceder bien. La flexibilidad en una organización es otra propiedad emergente. Lo que decías tú ahorita, hay un accidente, hay una escasez de materia prima, hay una escasez de energía, bla, bla, bla. ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Y cómo podemos reaccionar? Y en ese sentido, tener este modelo de trabajo más claro, pues precisamente ayuda a que la organización vaya desarrollando estas capacidades. Los individuos y la organización. Y la organización, sí. En este caso, la persona que está en un nivel superior con colaboradores a su cargo, la invitación es a que reflexione. Creo que llevamos 2 preguntas, falta la tercera. Es, ¿cómo se relacionan tus colaboradores? Nótese que no uso la palabra empleados, porque la misma connotación de empleado como que te estoy empleando, ¿no? Para que tú hagas algo, cosas de ese tipo, a diferencia de un colaborador. Entonces, que los colaboradores, tus colaboradores, ¿cómo se relacionan con su trabajo, verdad? ¿Qué tan gratificante es? ¿Qué tan motivante? ¿Qué tanto los enriquece? ¿Qué tanto se desarrollan? ¿Qué tanto se mueven hacia el logro de sus propias metas? Y luego la otra parte es cómo se relaciona cada uno de los colaboradores con la organización. O sea, ¿qué tan rígidos están esos canales de comunicación que en un momento dado rompen una interacción natural que se daría de manera completamente libre, ¿no? Ambos trabajamos para John Deere hace ya muchos años y recordarás que al menos mi escritorio estaba a un lado del escritorio. Yo estaba en ingeniería de procesos, pero podía platicar con el compañero que estaba
en ingeniería industrial y más adelantito estaba el de ingeniería de planta y nos podíamos ir a comer juntos y seguramente podíamos encontrar cosas interesantes, ¿no? Sí. En esos años John Deere era una organización muy interesante porque realmente había una cultura de mentoreo. Uh-huh. O sea, la gente te veía echando malas. A ver, ven. ¿Qué onda? ¿Qué estás haciendo? ¿Y por qué lo estás haciendo? No, espérate, mira, ve, aquí está este estándar, fíjate en este dibujo, bla. Y aprendías y crecías de volada. Sí. Yo me acuerdo, una de las personas que más influencia tuvo en mí fue Julio Conchola, de logística de transporte de producto. ¿Qué tenía que ver logística, subir trilladoras en los ferrocarriles, con yo que era ingeniero de planta? Nada, pero don Julio tenía un colmillo más largo. Y existía esa cultura organizacional de decir, a ver, hijo, ven, déjame te explico un poco cómo es la vida, ¿va? No, pues yo tuve también ahí un mentor emergente que fue Pompeyo Pompeyo de Navides, del taller donde hacía las pruebas y todo lo demás. O sea, una persona que se daba el tiempo para explicarte, para invitarte, ¿verdad? Para motivarte a entusiasmarte con tu trabajo. Evaristo Garza, que hay una anécdota, tal vez te tocó escucharla, que en una situación donde había muchos problemas en la planta, siendo él ingeniero de producto, pidió un diablito de esos que puedes subir tu escritorio, escritorios metálicos de aquellos años, y se lo llevó a la línea de producción. O sea, decir, aquí estoy y aquí estoy para ayudarles y lo vamos a sacar adelante esto, ¿no? O sea, mientras que a lo mejor si hoy se hace eso, dice, espérate, es que el número de inventario dice que este escritorio debe estar en esta oficina y en este edificio, no lo puedes sacar, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, cortas las alas de muchas iniciativas espontáneas, ¿sí? Que se dan. Esto también tiene que ver con el tema de la inducción. Yo veo que la inducción, hablando también de reduccionismo, realmente la han reducido a una plática de un par de horas, si bien te va un videíto y ya estás adentro, ¿no? Cuando yo recuerdo en John Deere era varias semanas de inducción, de pasar por diferentes departamentos, de conocerlos, de que te conocieran, y el día de mañana, incluso en mi inducción, en el caso mío, me tocó estar en producción como si yo fuera un obrero, ¿sí? Lo cual, cuando me tocaba hacer pruebas de los herramientales y demás, pues ya te encontrabas con Toño y con Juan y con el Chochos, ¿verdad? Que también ya se habían visto que te la habías rifado ahí varios turnos con ellos, ¿verdad? Sacando las cosas adelante. Entonces, se empieza a generar una conexión que definitivamente no se puede plasmar en ningún documento, ni descriptivo de puesto, ni organigrama, ni nada, ¿sí? Totalmente. Ahora, la tercera pregunta. Extendiendo el concepto, la tercera pregunta es cómo estas personas se relacionan con su entorno. Y otra vez, hay todo un espectro. En general, las personas que están, digamos, operando dentro de los confines de la organización, pues típicamente tienen muy poco o nulo contacto con el exterior. Y las personas cuya función tiene que ver con estar conectados con el exterior, normalmente tienen muy poca o nula conexión con el interior, ¿no? Entonces, otra cuestión que hay que reflexionar y plantear de manera deliberada. Regresando a Sony, tenían esta cultura de los proyectos de innovación importantes. Había que ir a presentarlos a Tokio. Ah, qué interesante. Y entonces ahí tienes a un equipo de 4 o 5 operarios de la línea con su supervisor, trepados en un avión, viajando a Tokio para presentar su proyecto y sus resultados, ver y escuchar de los proyectos y resultados de otros, de toda la organización Sony, las 27 organizaciones que eran en ese momento. No, pues esas personas regresaban, pero cargadísimas de energía. Claro. Y con muchas ideas, además. Claro, eso tiene un costo financiero. Sí. Y no tienes por qué mandar a tu gente a Tokio para que comparta ya con todo el corporativo. Hay muchas otras cosas que puedes hacer antes, ¿no? Por ejemplo, el buen Miguel Mendoza, ahí en su empresa ADS. Tú debes de recordar a Miguel Mendoza Machain. Sí, cómo no. El michoacano de tus tiempos. Sí. Invita gente a que dé pláticas ahí en su planta. Yo he ido ya unas 4 o 5 veces.
Llegas ahí a la 1, ya tienen una mesota ahí en el centro del taller y hay tacos y hay sodas, comemos y nos ponemos a platicar de cosas. ¿Cuánto le puede costar a Miguel hacer eso? Claro. Y el resultado es fantástico. Hemos hecho dinámicas creativas y cosas bien interesantes. Un día, cuando los drones eran así, wow, y esta cosa vuela. Jarró compró un dron y lo puso ahí en el centro de la planta. Hasta que alguien abrió la caja y, ¿qué es esto? Órale, y le picas y eleva. Entonces de repente la gente empieza a cuestionarse qué diablos hay ahí adentro. En ese espectro de cosas que puedes hacer, dale una reflexionada de dónde podría salir valor de una interacción. Creo que ya no lo hacen, tómalo a manera de rumor, pero se hacía regularmente en Walmart. Ir a visitar la tienda como comprador X. Pues creo que Oxxo en algún momento implementó una práctica de ese tipo, donde los directivos de alto nivel sí o sí tenían que ir a tiendas en diversas partes de la República para no perder el contacto de esa experiencia, ¿sí? Sí. Hasta mando a estas personas, las mando a un congreso, las mando a la expo de tecnología de Frankfurt o a Chicago. Hay toda clase de cosas que se pueden hacer que conecten a la organización con el medio ambiente en todo el espectro de posibilidades. Porque casi siempre cuando una organización, cuando una empresa hace eso, es con una mentalidad de marketing, una mentalidad de déjame conocer mejor al cliente para ver qué le vendo. ¿Y por qué no vas y conoces a tus competidores? Claro. ¿Por qué no vas y conoces a fondo a tus proveedores? O incluso visitar empresas no relacionadas con tu giro. Claro. Que la leyenda dice, ¿verdad? De Taiichi Ohno, el padre de lo que los gringos le pusieron Just in Time, él le llamaba de Toyota Production System, ¿sí? Cuando empiezan a tener ya una conexión entre los gringos y los japoneses, dicen, pues no sé por qué preguntan tanto, lo sacamos de sus supermercados. O sea, de los japoneses visitando los supermercados gringos, sacaron ahí ideas de cómo se reponían los productos en el anaquel y decir, oye, pues, y de ahí sale lo del Kanban y todo ese tipo de cosas. Sí. Toda esa forma de pensar primero y luego metodología. En León, el capítulo de Coparmex, Zona Metropolitana León, tiene un servicio que a mí me parece genial, una de las mejores formas de capacitación que yo he visto, tanto para directores, gerentes, colaboradores de una organización de cualquier nivel, y se llama turismo industrial. Y lo que hacen es que identifican una empresa, ¿verdad? Y llenan un autobús con 40, 50 de los asociados, de los colaboradores de los asociados de Coparmex. Y yo he ido a dos, a Pirelli y a Siemens. Pirelli aquí en Guanajuato, Siemens en Querétaro. Y la verdad es que es todo un día. Te reciben a cuerpo de rey, te explican, te pasean por la planta, sus prácticas, puedes preguntar. Y me encontré ahí un empresario que ya era la segunda vez que coincidíamos y me dice, es que está increíble, o sea, veo difícil que se pueda aprender algo de una manera diferente, ¿no? O sea, si alguien te dijera, a ver, siéntate y aquí está el caso de Siemens, estúdialo, ¿verdad? Y analízalo, nada que ver con la experiencia de estar ahí vivencialmente y platicar con la gente de la empresa, ¿sí? Y hablando de ese tipo de relaciones, uno que siempre viene a mente, que me gusta mucho, por ahí en los años 90, Cemex Concretos, hay una gran crisis por el crecimiento de la zona metropolitana de la Ciudad de México, hace que las entregas de concreto que son contrarreloj se hagan bien complicadas. Entonces empiezan a tener gran deserción de gerentes de logística de cemento, incluso un número importante de gente por puro estrés, dan el cardiacazo. Se les ocurrió, hicieron un programa de desarrollo, pero que incluía un tour, y ese tour incluía ir a visitar Coca-Cola allá en Atlanta, Delta, los talleres de mantenimiento de Delta Airlines, sí. No recuerdo ahorita una o dos más organizaciones, pero así la clave. El 911. ¿No fue el 911? 911 de Houston, claro. De Houston, sí.
¿Quieres saber lo que es trabajar bajo estrés? Sí, y llegar a Vamos a, tiempo y todo eso, sí. vamos a platicar con estos cuates. Ujú. Entonces, cada una de las visitas tuvo su objetivo, ¿no? Aquí vamos a ver cómo posicionar y normas, estándares y procedimientos de calidad. Por eso fueron a ver a Delta y manejo del estrés, pues vamos al 911 de Houston, ¿no? Que ahí viene una cosa bien interesante con el tema del estrés, ¿sí? Y la NOM 035 de aquí de México, en donde le preguntan a los colaboradores que si se siente estresado, ¿sí? Porque un operador, una persona que trabaja en 911, bueno, y todo el ecosistema que dan el servicio real ya a las personas que lo necesitan, seguramente trabajan en estrés, pero no se sienten agobiados, se sienten retados, se sienten orgullosos, ¿sí? Y como que la percepción de estrés de una persona a otra también puede cambiar mucho, ¿no? Sí, eh, by no means, no, de ninguna manera un experto en el tema, pero ciertamente el estrés se vive de manera muy diferente. Es muy individual. Por lo tanto, con más razón, si yo sé que esta es una posición, digamos que de altas demandas de concentración que van a revelar en estrés, ¿cómo quiero que sea el modelo de trabajo de esa persona? ¿Cómo se relaciona con su trabajo? ¿A qué elementos, digamos, de resguardo va a tener? ¿Ah? ¿Cuáles son las normas, reglas y políticas con las que va a operar? ¿Cuáles son sus respaldos en caso de que algo no salga bien? O si algo no sale bien, tú eres el culpable y se acabó la historia. No, espérate, somos una organización, ¿cómo vamos a manejar que esto no salió como debe de? Claro. Y de qué otros elementos dentro de la organización puedo, debo echar mano para que esto camine de manera, pues digamos que de manera sana, ¿no? Hay otro elemento, Nicolás, que puede influir. No está en el ámbito laboral, sino más bien en el ámbito familiar. Pero ese es otro entorno, ¿sí? Ese es otro entorno donde la persona puede tener desde ocupaciones y preocupaciones que en un momento dado interfieran su bienestar en el trabajo. Y probablemente también estamos muy lejos y muy ajenos a lo que está viviendo en su realidad, y más cuando son empresas muy grandes, ¿sí? O sea, está bien difícil. Pero finalmente es un entorno que afecta el comportamiento de las personas, Claro, y con eso afecta todo el desempeño de la organización. de la organización. Y regresando un poco a temas de podcast anteriores, por ejemplo, los equipos autodirigidos, Ujú. es una estrategia muy, digamos, deliberada de cómo la persona se va a relacionar con su trabajo, con su equipo de trabajo, y ese equipo cómo se va a relacionar con el resto de la organización. Ahí ya tienes una hoja de ruta, ¿sí? Que bajo ciertas condiciones, pues ha probado ser extremadamente exitosa, y de una u otra manera es una forma de contestar estas preguntas. Claro. Traje a colación el tema porque en ese tipo de esquemas de interacción, digamos que en pequeña escala, dentro del equipo, dentro del grupo, dentro de la cuadrilla, es mucho más fácil que una persona pueda manejar, liberar el estrés, la presión que traen esos factores externos. A diferencia de llegas, checas el reloj, te vas a la línea y estás cachando piezas que salen de la prensa. Suena el silbato, te vas a tu lonche. Suena el silbato, regresas. Suena el silbato, checas tarjeta y te vas, ¿no? Mira, Ah, en la época que fui obrero en Querétaro, en una empresa automotriz, con cosas muy buenas y también otras no tan buenas, por seguridad no podías correr dentro de la planta, ¿sí? De hecho, si había inspectores de seguridad, si corrías, te quitaban la credencial, sin la credencial no podías entrar el siguiente día, ¿no? Te la retenían un X número de días, dependiendo de la gravedad y del juicio del inspector de seguridad. Entonces nos daban media hora para comer, ¿sí? Pero el comedor, ir y venir del comedor te consumía 15 minutos. Llegabas y había una fila, ¿sí? Para que fueras con tu charolita y te fueran dando tus platitos. Entonces realmente el tiempo efectivo para comer, si eran 10 minutos, era mucho.
O sea, no comías, tragabas, ¿no? Porque tenías que dejar tus platos sucios en determinado lugar y regresar pues a tipo caminata, ¿no? De las caminatas de los Juegos Olímpicos para que no te detectaran como alguien que estaba corriendo dentro de la planta. Y eso era todos los días, Nico, ¿sí? Por otra parte, de las cosas positivas es que había un departamento de forja, ¿sí? Donde personas con una complexión física de fortaleza para tomar unas largas pinzas y una pieza que pesa no sé cuántos kilos al rojo vivo, la metían en la prensa para que le cambiara la forma a través del forjado. Bueno, algo que me llamó la atención cuando me enteré y quise ir a verlo, ¿verdad? Porque yo dije, oye, está interesantísimo esto, yo tenía 18 años. Esos trabajadores de forja trabajaban 2 horas y 2 horas descansaban y se hidrataban. Otras 2 horas, o sea, de las 8 horas realmente de manera efectiva estaban 4 horas enfrente de esas condiciones de trabajo tan adversas, ¿sí? O sea, al menos sí los que diseñaron ese trabajo, les subió al agua al tinaco como para hacer ese tipo de consideración. Wow, qué interesante. Bueno, y como ese contexto, pues hay muchos y además son cambiantes. Con más razón necesitamos estar sobres de estas 3 preguntas. O sea, seguramente en esa empresa ahora ya no son chachotes, ahora son robotitos. Son robots, ¿no? Sí, han de ser robots, ¿no? Seguramente, sí. Sí. Nada más que ahora el repertorio de conocimientos, actitudes y comportamientos de las personas que trabajan en esas líneas tiene que ser totalmente diferentes, ¿no? Si antes era tu forma de relacionarte con el trabajo es, caramba, ¿cómo que no voy a poder? Claro. Ahora tiene que ser, espérate, las especificaciones de calidad y las normas y esto y el otro. Y la programación del robot y todo eso, sí. Y tus límites de tolerancia y para acá y para allá. Son otras competencias. Evidentemente, digo, cualquier persona se reiría de la propuesta de a ese forjador ponlo a manejar el robot, ¿no? Claro. Pero guess what? A lo mejor ese forjador apenas estaba empezando su trayectoria profesional. ¿Qué está haciendo ahorita? ¿No? Sí, ciertamente. Pues muy interesante, te agradezco mucho que nos hayas compartido esto. Y yo no me quiero quedar con una última pregunta, porque si repasamos tu semblanza que leí al principio, pues realmente eres una persona que se ha formado en temas muy duros, muy mecánicos, muy metalúrgicos, muy de materiales, de tecnología. ¿Cómo es que empieza a despertarse el chip de la parte humana en su interacción con el trabajo en una persona que tiene una formación tan, ¿qué será? Numérica, mecánica. De las ciencias duras. ¿No? De las ciencias duras y realmente duras. Mira, yo creo que un primer chispazo, así como decían el gallito, sí. Recordarás un curso que tomamos de una semana con Enrique Canales. Sí, cómo no. Para aprender a ser consultores. Lo recuerdo perfectamente, sí. No, delicioso. ¿Eh? Y rápidamente empecé con esta pregunta, ok, esta es la ingeniería y le sabemos a la ingeniería, pero ¿y cómo administras un grupo de ingenieros? Y entonces fue que un poco yo creo porque era la moda del momento, el Management of Technology, pues empecé a meterme en estos temas. Y un poco por azares del destino, di con Pierre Abeti. Claro. Pierre Abeti fue director de tecnología de General Electric, primero en Estados Unidos, luego fue líder en Europa. Cuando se retira de General Electric, llega como profesor a Rensselaer Polytechnic. Sí, así es. Y por ahí lo conocimos. Y él también me empezó a alimentar muchas de esas ideas que finalmente hizo que me metiera a estudiar. Y empezamos asesorando a algunos estudiantes de maestría, haciendo proyectos que tenían que ver con la interfase entre innovación y calidad. De hecho, el primer artículo que publicamos, muy interesante, ¿la calidad limita a la innovación? Y la respuesta fue no, si las hacemos coexistir de manera productiva. ¿No? Claro, si calidad está por allá, innovación está por acá,
y además están compitiendo por la estrellita, a ver a quién le dan el bono anual, pues ya valió, ¿no? Sí, Y sí, cierto. Sí, de alguna forma, nuestro modelo mental se va enriqueciendo, ¿no? Con las experiencias, incluso los viajes y la interacción con personas de diversas disciplinas, ¿no? Sí, Pues, empecé, para terminar, perdón, empecé sí. conociendo a la gente de Sony, a la gente de Cementos de Chihuahua, y cuando aquellos tiempos, cuando estaba yo en la maestría, dirigiendo la maestría en dirección para la manufactura, se nos ocurrió una idea que yo creo que fue la que amarró todo esto, que eran las comunidades de aprendizaje. Esa es otra forma interesante de movilizar conocimiento. Yo me enteré de esto porque de hecho, un amigo de mi entonces novia, ahora esposa, me dice, oye, tú le mueves estas cosas de la administración y la tecnología, ¿por qué no vienes y nos das una plática? Y ahí nos echamos una carnita asada y unas chéveres. Entonces resulta que este era un grupo de unos 10, 12 gerentes de calidad, de 10, 12 empresas medianas. Y ahí había de todo, alimentos, pinturas, muebles, ferreterías, había de todo. Y lo que hacían es juntarse una vez al mes, rotándose en la casa de uno de ellos e invitando a un guest speaker que les aventara ideas, que les aventara preguntas. Y después ya socializamos, cada quien para su casa, ¿no? Luego fue que dije, ¿cómo podemos replicar esto de una manera un poquito más estructurada? Y fue que lanzamos una comunidad de aprendizaje con directores de recursos humanos para hablar de retención de talento. Estamos hablando de los años que General Electric, ya como corporativo, decide asentar sus reales en Nuevo León y trae la chequera muy abierta. Pues todo el mundo empieza a perder talento. Entre ellos, Nemak Metalsa, John Deere, General Motors en Saltillo, etc. Juntamos a 10 directores de recursos humanos, pónganse a platicar qué podemos hacer al respecto. Y la última de las 4 que hicimos era precisamente sobre equipos autodirigidos. Por eso acabé metiéndome un poquito más en el tema. Ahí estaba cervecería, estaba Torrey, estaba General Electric, General Motors, Cemex de Chihuahua. Muy interesante porque estábamos sentando a la mesa a competidores directos. Eso es otro paradigma, sí. Vamos a platicar, o sea, ¿qué realmente podemos aprender? Y en varios de los casos incluyó también tours. Vamos a conocer las plantas, vamos a hablar con gente. El resumen es que en estas 3 preguntas hay espectros muy amplios y muchas posibilidades. No hay una sola respuesta. Tiene que ver también con la personalidad del equipo directivo de esa organización. Pero lo que yo afirmo que no se pueden dar el lujo de no reflexionar al respecto. De acuerdo. De la misma forma que no te puedes dar el lujo de no reflexionar respecto de tu modelo de negocio, tienes la obligación de reflexionar sobre tu modelo de trabajo. Sí, fíjate que estamos proponiendo a los clientes agregar un par de cuadritos ahí en el modelo de negocio. Donde está la propuesta de valor, la partimos por la mitad. En la parte superior es la propuesta de valor de la organización hacia los segmentos de mercado y en la parte de abajo está la propuesta de valor a los colaboradores. ¿Sí? Y en los segmentos de mercado igual la partimos a la mitad y ahí está el perfil de los colaboradores que queremos atraer, porque hay una propuesta de valor para atraer cierto perfil de colaboradores para la naturaleza de los procesos y de las actividades que realiza la empresa, ¿no? Para explicitarlo, verbalizarlo y darle forma, ¿no? Porque ciertamente el tema de la rotación sigue siendo vigente desde la renuncia silenciosa, la renuncia amistosa, ¿verdad? Y todas las versiones que a final de cuentas hacen que no logres consolidar un equipo y la rotación hace que las curvas de aprendizaje pues nunca terminen, se alarguen, ¿verdad? Y obviamente con un impacto en la productividad, en la calidad y en la misma rentabilidad de la empresa. Mil gracias, Nicolás, por esta reflexión. Como bien dices, no se vale no pensar en esto, no se vale no reflexionar. Ya nos pusiste sobre la mesa el reto de estas 3 preguntas. ¿Cómo se relacionan tus colaboradores con su trabajo? ¿Cómo se relacionan tus colaboradores con la empresa? ¿Y cómo se relacionan con el entorno? Y mencionaste algo bien interesante, ¿eh? O sea, hay personas que trabajan dentro de la empresa con muy poco contacto con el entorno y personas de la misma organización que trabajan
con mucha presencia en el entorno y poco contacto con la empresa. Así es. Ahí, quiero mencionar, en tu semblanza está la empresa de Cuimba. Algo que hizo Jorge Plasencia hace muchos años, Jorge Plasencia hijo, fue que ante los grandes conflictos entre producción y ventas, los intercambió. Ok. Los intercambió. Y no recuerdo si fueron 2 meses o 3 meses de decir, y se la jugó, ¿verdad? Porque obviamente el de producción no tenía la menor idea de lo que era vivir las ventas, pero regresaron con un nivel de empatía, así, pidiendo los dos regresar a sus puestos, y de verdad el osito Bimbo que ya entendí lo que nos querías enseñar, ¿no? Claro. O sea, real life, o sea, vivir esa experiencia, ¿no? Wow, qué interesante. Sí. No, pues aquí nos iríamos recordando anécdotas y conceptos, ¿verdad? Te agradezco muchísimo y sigamos en contacto y por ahí te voy a sacar el compromiso de que volvamos a repetir esta experiencia con otro de los tantos temas que dominas. ¿De acuerdo? Encantado de la vida. Mil gracias por la invitación, Beto, y estoy a tus órdenes. Gracias. Amigos, este fue un capítulo más de Conexión Novarum. Espero que lo hayan disfrutado y sobre todo que se den el tiempo para reflexionar en las preguntas que nos plantea Nicolás Hendrix y que podamos nosotros hacer la diferencia en los ambientes de trabajo que nos competen. Gracias y sigamos en contacto. Hasta luego. Buenas tardes.